Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, unos minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10, en un día muy especial, muy particular. Después vamos a hacer algunas consideraciones porque hoy se cumplen 30 años del triunfo de Alfonsín, el 30 de octubre de 1983 y lo que se considera el hito del regreso de la democracia después de la noche de la dictadura militar. Así que es un día particularmente especial para la política argentina. Pero hoy también se cumplen 2 años, cómo ha pasado el tiempo también, del cepo al dólar. Así que en un ratito vamos a estar con Martín Redrado, analizando qué ha pasado en estos 2 años. Desde entonces se pensaba domar al dólar con el cepo y en realidad el dólar paralelo ha subido casi 120% y el dólar oficial ha subido casi 40% desde el 30 de octubre del 2011 cuando empezó a aplicarse el cepo al dólar. Es decir que desde que hay cepo al dólar lo que hubo es una bruta devaluación, ya sea en el dólar paralelo o en el dólar oficial. En un ratito vamos a estar evaluando con Martín Redrado cuáles son las medidas que está barajando el gobierno desesperado por conseguir dólares. Porque si no consigue dólares, el dólar sigue para arriba. Entonces están en el gobierno muy pero muy preocupados para ver cómo hacen para conseguir dólares. Además de andar en moto, Lorenzino está con ese trabajo. Ver cómo consigue dólares para esta economía. Y vamos a estar en un ratito también dialogando con Mario Das Neves, ex gobernador de Chubut, que arrasó el domingo pasado en su provincia y le ganó al candidato de Cristina, al ministro de Agricultura Norberto Yaguar, le sacó 30 puntos de ventaja. Das Neves, que desde el llano volvió, si se quiere, a la política nacional. Lo aplastó al candidato de Cristina, que jugó fuerte con un ministro de su gabinete nacional. Le voy a preguntar en un ratito si habla con Scioli, si habla con Massa, cómo se viene la construcción del peronismo de acá al 2015. Antes de meternos en esos temas, hoy fue un día plagado de rumores, de operaciones políticas. Hubo un sismo en la política y también en parte en la economía. Después lo voy a hablar con Redrado, porque cayeron 40% en 2 días las acciones del Grupo Clarín, después de que ayer la Corte Suprema de Justicia declarara constitucional la ley de medios. Y hoy estuvo en el centro del huracán el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Ricardo Lorenzetti, que ha recibido muchas críticas de un sector de la oposición, fundamentalmente liderado por Elisa Carrió, pero también muchas críticas dentro de la corporación judicial, que venía en una confrontación muy dura con el kirchnerismo, después de la batalla por la reforma judicial, que la propia Corte Suprema, esta misma Corte Suprema, bochó, le frenó a Cristina esa intención de avanzar sobre la justicia, pero ahora con este fallo que claramente le da aire al gobierno, que de alguna manera Cristina ha tomado como un triunfo político. Desde distintos funcionarios han salido a decir que a partir de hoy Cristina empezó a leer los diarios nuevamente. Es decir, Cristina exultante, descansando, en reposo en Olivos, pero nuevamente conectándose con la realidad después de una noticia que para el gobierno ha sido fundamental para recobrar cierta iniciativa política después del masazo del domingo pasado. Diego Genú, ¿qué ha pasado con Lorenzetti? ¿Por qué está Lorenzetti, este señor, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que además fue quien zanjó esta diferencia fundamental que había en la Corte? Porque se sabía que en la Corte Suprema había 7 miembros del tribunal, 3 que estaban en contra, uno totalmente en contra, como Carlos Fait, 95 años, el juez más grandecito de la Corte Suprema de Justicia, Maqueda y Carmen Argibay, que han presentado disidencias importantes respecto sobre todo a los capítulos o a los artículos que obligan a Clarín a desinvertir. Pero había 3 que estaban, se sabía, más o menos en contra de la ley de medios. Y había 3 que estaban a favor, algunos claramente a favor, como Zaffaroni. Eugenio Zaffaroni, que lo había manifestado en más de una oportunidad, Enrique Petracci y también Elena Hayton de Nolasco, que es la vicepresidenta del máximo tribunal, y Lorenzetti, que es el más joven de todos, es el que de alguna manera
usa su cintura política para zanjar en cada caso hacia dónde va el tribunal, bueno, finalmente falló a favor. Hoy desde temprano lo escuchaste. 3 para un lado, 3 para el otro. Sí. El fallo fundamentalmente fue 4-3. Quien decidió fue este señor, Lorenzetti, que nadie sabía cómo iba a fallar. Muchos suponían, Lorenzetti es de los nuestros, todos decían. Sobre todo los anti-kirchneristas, porque Lorenzetti fue quien se puso al hombro frenar la reforma judicial que impulsaba Cristina, la famosa democratización de la justicia. Ahora, Lorenzetti sorprendió porque falló finalmente 4-3 en favor de la ley de medios y le dio mucho aire político al gobierno. Sí, Lorenzetti finalmente falló a favor del gobierno y esto generó toda una serie de especulaciones porque hasta hace poco el kirchnerismo decía, bueno, Lorenzetti es Mañeto. Lorenzetti es una figura que responde a Mañeto, el CEO del Grupo Clarín. Hoy el mismo Lorenzetti le investigaron las cuentas personales, la de su secretario. Lorenzetti decía que tenían una foto de él en pijama. Es decir, que lo estaban fotografiando desde la CIDE, monitoreándole los teléfonos, qué hacía cuando entraba y salía de la casa. Sí, en ese caso lo había dejado trascender, ¿no? No lo había hecho público. Hoy lo escuchaste a Lorenzetti en radio, lo viste en televisión desde temprano, explicando que esta corte es la misma corte. La misma de la semana pasada, la misma de hace 3 o 4 meses cuando frenó la reforma judicial, buscando un poco de aire político, buscando de que esto no impacte en la política de la Corte, en su prestigio, o que no le quite juego político a la Corte Suprema. Muchos cuestionamientos, sobre todo de Elisa Carrió, que en realidad lo que hace es amplificar una denuncia que ya había hecho en ese momento en que se discutía la reforma judicial. Hoy lo dijo Elisa Carrió. Yo denuncié el pacto entre Lorenzetti y el gobierno el 23 de abril. Porque en ese momento había algún cambio en la reforma judicial que había hecho el gobierno a pedido de un sector de los jueces. Y en ese momento ya Carrió, en soledad en ese momento, en la Cámara de Diputados denunció un pacto. Lorenzetti, gobierno a través de Carlos Zanini, el secretario de Legal y Técnica. Ahora vamos a Carrió y también cuál es la posición de Mauricio Macri. Lo que es claro es que para un sector del antikirchnerismo, Lorenzetti era, hasta hace 10 minutos, poco menos que San Martín. Un prócer porque se había plantado frente al avasallamiento de la justicia que intentó el gobierno. Y para el kirchnerismo, Lorenzetti era un esbirro más de Mañeto. Sí. Es decir, que jugaba con el grupo, que simplemente era un empleado de los poderes económicos. Así estaba planteado las cosas. Cuando Lorenzetti zanja en favor de la ley de medios, declarando la constitucionalidad de la ley, ahora resulta que los kirchneristas consideran que Lorenzetti es un hombre probo. En las palabras de Víctor Hugo Morales, que le pidió disculpas públicamente, han descubierto el hombre nuevo en Lorenzetti. Y por otro lado, los antikirchneristas ahora creen que Lorenzetti es un puntero político de La Matanza, en realidad de Santa Fe, de Rafaela, que cerró en una negociación poco clara, secreta, con la presidenta de la Nación. Sí, bueno, Lorenzetti en realidad, si uno mira los antecedentes de este caso y los fallos de la Corte sobre ley de medios, también ya había habido un fallo de mayo de 2012 donde decía los plazos están corriendo, por un lado, y si vos viste lo que pasó en las audiencias públicas de agosto pasado, donde estuvieron los abogados del Grupo Clarín, donde estuvieron los abogados del gobierno, ya ahí la Corte hizo muchas preguntas que daban indicios de que podía fallar de esta manera. Por supuesto, mucha gente dice, no, esto sorprendió por todo esto que vos estás diciendo. Lorenzetti aparecía como una figura cercana al Grupo Clarín, pero el Grupo Clarín no funcionó muy bien o no respondió muy bien, hizo agua la defensa del Grupo Clarín en esas audiencias, una fue el 29 de agosto, y eso es lo que dijo hoy Lorenzetti, bueno, sirvió para terminar de decidir este fallo de 4-3. Y acá vamos al otro punto, ¿no? Porque ahora Lorenzetti salió en el día de hoy a cruzar una operación que él considera, lo único que busca es desprestigiarlo por un video que está dando vuelta. Ahora, este video hasta hace 10 minutos lo fogoneaba el kirchnerismo, que quería mostrar en Lorenzetti el presidente de la Corte, insisto, rendido ante el poder económico. Ahora quienes fogonean este video en contra de Lorenzetti viene del otro lado. Es Elisa Carrió y sectores del antikirchnerismo y también del Grupo Clarín que dicen, miren, acá está Lorenzetti. Escuchen lo que decía hoy Lorenzetti con la colega María O'Donnell respecto a estas operaciones de prensa que están circulando sobre su figura. Ella me dio la oportunidad de explicarle, yo se lo expliqué. Bueno, ahora, hace unos meses,
cuando nosotros sacamos un fallo que era muy contrario al gobierno, medios oficialistas hicieron circular un video con este tema, de lo que yo había hecho en Rafaela hace 10 años atrás. Bueno, ¿a qué se refiere Lorenzetti? Son las impugnaciones que le hicieron a Lorenzetti por su actuación durante la década del 90, ligado a gerenciadoras que trabajaban con el PAMI. Dice Lorenzetti, yo eso ya lo expliqué, apuntando sobre todo a Héctor Marchi, que es el contador de Rafaela, que también trabaja con Lorenzetti desde hace mucho tiempo, que fue ministro de OBEI en la década del 90 y que es el administrador de la Corte. Algunos de los informes y de la información que aparece en el trabajo que va a presentar Elisa Carrió ante la Justicia. Elisa Carrió es la que ahora va a fogonear estas impugnaciones contra Lorenzetti, pidiéndole juicio político y una denuncia penal. Sí, porque dice que es representante de intereses concentrados. ¿Qué dice Lorenzetti? Esto cuando mi pliego fue al Senado, cuando me propusieron para ser miembro de la Corte, ya fue analizado y fue desestimado. Y después, bueno, otros videos también que hablan siempre ligado a una actuación de él que tendría que ver con fondos que van y vienen, digamos, pero su actuación en la década del 90 en Rafaela. Está claro. Bueno, la estrategia de Carrió directamente es impugnar la probidad de Lorenzetti, el presidente del tribunal. Igualmente me da la sensación que hoy Lorenzetti dijo, ojo, no se apuren ni desde el gobierno ni desde el Grupo Clarín porque esto va para largo. Cuando se plantee la desinversión de algunos medios o algunas empresas del Grupo Clarín, bueno, seguramente habrá impugnaciones judiciales, esto llevará un proceso, tal vez llegue a la Corte. Fue muy cauteloso Lorenzetti, dijo, es más, no quiero opinar porque seguramente vamos a tener que volver a tratar este expediente en algún momento en la Corte Suprema de Justicia. Sí. Ahora, ¿cuál es la estrategia de Macri? Macri ha dicho, hay que acatar los fallos de la Corte, pero está planteando una estrategia política, si se quiere, más inteligente, diciendo, bueno, ahora las competencias por la ley de medios se tienen que dirimir en la ciudad de Buenos Aires. Sí, por un lado él había en su momento presentado un proyecto para tener una propia regulación sobre los medios en la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, lo que hace Macri es apuntar fuerte contra Martín Sabatella, el titular de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual. ¿Por qué? Porque la Corte misma está diciendo, hace falta una autoridad federal sobre medios que sea independiente. Lo dice en el fallo de 392 páginas. Entonces Macri se agarra de eso y dice, bueno, cumplamos con lo que dice la Corte, pero lo primero que hay que hacer es echar a Sabatella. Y eso, por supuesto, va a tener presentaciones también en la justicia de Pinedo, de otros diputados del espacio del PRO. Después le voy a pedir una opinión a Mario Das Neves sobre este tema de la ley de medios y el fallo de la Corte. Yo creo que, salvando a Carrió, que sale con los tapones de punta, salvando a Macri, que no puede enfrentarse abiertamente contra la Corte, porque de hecho muchas veces ha resaltado el prestigio de la Corte. Y como la Corte independiente, así como ahora favorece al gobierno, en los últimos años ha sido un dolor de cabeza para Cristina. Y Cristina estuvo a punto de llevarse la apuesta. De hecho, la Corte ha fallado, en el caso de los jubilados, por ejemplo, varios fallos en línea con Badaro, obligando al gobierno a hacer los ajustes de haberes. Después que el gobierno no cumpla es otra cuestión. Pero en ese caso, o contra la FIP, en temas que a Cristina la han sacado de quicio y de hecho ha enviado a militantes, a dirigentes políticos a vituperar, a insultar, a agredir a la Corte Suprema, empezando por Lorenzetti. Ahora, el tema de fondo es, me parece que el resto de la dirigencia política dice acá hay un fallo y el fallo habrá que ver cómo se implementa, si es de oficio como quiere Sabatella o más pausadamente, como dicen los juristas. Esa es otra discusión. Hoy lo dijo Lorenzetti, cómo se implementa la ley. Pero hay un fallo de una Corte que es una de las pocas cosas que no se cuestionan en Argentina. Sí, además... es decir, me parece que en esa línea no solamente va a estar Scioli o los gobernadores del oficialismo, sino también el radicalismo lo ha expresado a través de Alfonsín y Cobos, Wiener del socialismo, y me parece que si bien no se ha expresado públicamente, Sergio Massa va a tener una visión similar. De hecho, la dijo acá el lunes. Dijo, la ley yo la presenté, la ley está bien, tenía artículos controvertidos, que hay que ver cómo falle la Corte. Cuando la Corte falle, lo que hay que hacer es acatar lo que dice la Corte y nada más. Sí, sin duda el impacto inmediato de esto es una buena noticia para el gobierno nacional, pero hay muchos en la política que piensan es una buena noticia para la clase política, para los que quieren gobernar también más adelante. Y bueno, por ahí Massa está entre esos, Scioli está entre esos y alguna figura del radicalismo. Vamos a hablar también. un poquito de economía, ya está Martín Redrado. A ver, quiero mostrar un par de números del INDEC sobre pobreza.
para demostrar que más allá del tema de la ley de medios, y yo soy de los que cree que si hay un fallo de la Corte hay que aplicar la ley de medios porque es constitucional, después habrá que ver cómo, pero hay que aplicarla, no va a cambiar la realidad argentina, es decir, no va a cambiar los problemas del cepo al dólar, no va a cambiar el problema de inflación, no va a cambiar el problema de que cada vez hay más pesos y menos dólares en el Banco Central, y no va a cambiar el problema de que, pese a años de crecimiento, Argentina tiene un piso de pobreza de entre el 25 y el 20%. Alrededor del 25% es la pobreza en Argentina, que es un nivel de pobreza similar al que había en promedio en la década del 90. Y lo que yo sí espero que cambie son las mentiras del INDEC. Por ejemplo, miren lo que acaba de publicar ayer el INDEC. Si esto es la visión que tiene el gobierno respecto a difundir información oficial fidedigna, es una vergüenza. Porque según el INDEC, la pobreza en todo el país es del solo el 4,7%. Es decir, estamos con un nivel de pobreza menor al de Alemania, por ejemplo. 4,7%. ¿Cómo se llega a esta conclusión del 4,7% de pobreza? Cuando todos los estudios, incluso algunos de la CTA oficialista, cercana al gobierno, dicen que la pobreza está arriba del 20%. Tal vez en el 24 o 25%, no lo sabemos porque no hay estadísticas, todo trucho. Bueno, ¿cómo llega a que solo el 4,7% de los argentinos es pobre el INDEC? Porque lo mide con esta canasta de pobreza. 1.700 pesos mensuales para un matrimonio y 2 hijos. Una familia tipo, matrimonio y 2 hijos. 1.700 pesos mensuales. Les hago un ejercicio muy simple. Alguien que está como trapito en la 9 de julio o limpia vidrio o pide unas monedas en un semáforo y saca 50 pesos por día, saca 250 pesos por semana, trabajando solo de lunes a viernes, saca 1.000 pesos por mes. Es un padre de familia cuya mujer está desocupada y él pidiendo o como limpiavidrio o trapito saca 1.000 pesos por mes. Tiene 2 hijos, esos 2 hijos cobran la asignación universal por hijo, que son 460 pesos por cada uno, es decir, 920 pesos. Es decir, esa familia, con un padre que solamente pide monedas en un semáforo y la mujer desocupada y los 2 hijos cobrando la asignación por hijo, tienen un ingreso familiar por mes de 1.900 pesos. No es pobre para el INDEC, está arriba de la línea de pobreza. Una empleada doméstica cuyo marido está desocupado y gana 3.000 pesos por mes, más las 2 asignaciones por hijo, tiene un ingreso de alrededor de 3.900 pesos. Para el INDEC no solamente no es pobre, sino que está el doble por arriba de la línea de pobreza. Así se explica este número. Una vergüenza total. Y respecto a la indigencia, que es la canasta básica de alimentos, porque la canasta de pobreza incluye vestimenta, algo de transporte, algo de entretenimiento, otros servicios. La indigencia es la canasta de alimentos, lo que necesita una familia para comer. Bueno, según el INDEC, son 750 pesos por mes una familia tipo, matrimonio y 2 hijos. Y este numerito, 750 pesos por mes para comer una familia, lleva a que la indigencia esté prácticamente desapareciendo. Por ejemplo, en el noroeste argentino, en Jujuy, es 0,3% de la población. Prácticamente ya no hay indigentes en la Argentina. En Salta es 0,3% de la población, en La Rioja es 0,2%. Bueno, estos son los números que se siguen publicando desde hace 6 años. Y la verdad que para un gobierno que quiere democratizar la palabra, tratar de que la información llegue lo más fidedigna posible a los receptores, que la gente tenga elementos para juzgar qué está pasando en la Argentina, no es un buen comienzo. Vamos a hablar